La parábola del sembrador presente en el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos 1 al 23 es una enseñanza fundamental que ilustra importantes principios espirituales. En este relato, Jesús utiliza la metáfora de un sembrador para transmitir lecciones cruciales sobre la palabra de Dios y cómo afecta a las personas. El pasaje comienza con Jesús saliendo de su casa y enseñando a una gran multitud que se había congregado en la orilla del mar. El Señor describe a un sembrador que salió a sembrar su semilla y nos dice en los versículos 18 al 19, «Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino». Este versículo nos enseña que la palabra de Dios, representada por la semilla, es sembrada en los corazones de las personas. Sin embargo, no todos la reciben de la misma manera. Aquellos que no entienden la palabra representan a quienes escuchan el mensaje del Evangelio, pero no lo reciben con fe genuina. Satanás, simbolizado como el malo, arrebata la semilla de sus corazones. La parábola continúa describiendo otros tipos de suelo. En Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21, dice, «Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza». Imaginemos a alguien que escucha la palabra de Dios con alegría, pero su fe es como una planta que crece en un suelo pedregoso. Esta persona puede ser comparada con alguien que asiste a un evento religioso emocionante y siente una gran emoción espiritual en ese momento, como un concierto cristiano o un retiro espiritual. En ese instante, esta persona está llena de entusiasmo y emoción por su fe, pero esa emoción es superficial, como la tierra sobre las piedras. Sin embargo, la prueba llega cuando enfrentan dificultades o persecuciones debido a su fe. Por ejemplo, pueden encontrar oposición de amigos, familiares o compañeros de trabajo debido a su compromiso religioso. En este punto, su fe, como la planta sin raíces en suelo pedregoso, se debilita rápidamente. La emoción inicial desaparece y pueden abandonar su fe, porque no han desarrollado una base sólida en la palabra de Dios. Esta parte de la parábola resalta la importancia de construir una fe sólida en la palabra de Dios que no dependa únicamente de emociones momentáneas. Enfatiza la necesidad de estudiar, meditar y crecer en la fe a través de una relación constante con Dios, de manera que la fe no sea superficial y pueda soportar las pruebas y tribulaciones que pueden surgir en la vida de un creyente. Continúa la parábola en el versículo 22 de Mateo capítulo 13 diciendo, «El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa». Imaginemos a alguien que escucha la palabra de Dios, pero su corazón es como un terreno lleno de espinos y malezas. Esta persona puede ser comparada con alguien que asiste regularmente a la iglesia y escucha el mensaje del Evangelio, pero su vida está abrumada por las preocupaciones y las riquezas del mundo. Por ejemplo, esta persona puede estar tan enfocada en su carrera, acumulando riquezas o persiguiendo el éxito material que la palabra de Dios queda en segundo plano. El estrés, la ambición desmedida, la competencia constante por adquirir más bienes materiales y el deseo de estar a la par con el mundo son como los espinos que ahogan la semilla de la palabra de Dios en su corazón. En esta parte de la parábola se destaca la importancia de mantener un enfoque espiritual claro en medio de las distracciones y tentaciones mundanas. Se nos anima a no permitir que las preocupaciones del mundo o la búsqueda desmedida de riquezas nos impidan crecer espiritualmente y dar fruto en nuestra relación con Dios. En lugar de dejar que las preocupaciones y las riquezas dominen nuestras vidas, debemos priorizar la palabra de Dios y cultivar una relación constante con Él.
El último terreno descrito en la parábola está en el versículo 23 del mismo capítulo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Imaginemos a alguien que escucha la palabra de Dios y la recibe en un corazón que es como una tierra fértil y bien preparada. Esta persona representa a alguien que está genuinamente interesado en la verdad espiritual y está dispuesto a aprender y crecer en su fe. Por ejemplo, esta persona puede ser comparada con alguien que asiste a la iglesia regularmente, participa en estudios bíblicos y medita en las Escrituras. A medida que profundiza en la palabra de Dios, comprende su significado y aplica sus enseñanzas a su vida cotidiana. Esta comprensión y aplicación de la palabra se asemejan a la semilla que cae en tierra fértil y produce fruto. El fruto que esta persona produce se manifiesta en sus acciones, actitudes y relaciones. Pueden mostrar amor, paciencia, bondad y otras virtudes cristianas en su vida diaria. Además, pueden compartir el mensaje del Evangelio con otros y llevar personas a Cristo, multiplicando así el impacto de la palabra de Dios. Este pasaje enfatiza la importancia de ser un oyente y un hacedor de la palabra. Significa que no basta con escuchar la palabra, sino que debemos entenderla y aplicarla en nuestra vida de manera que demos fruto. Esta buena tierra representa un corazón receptivo y obediente que permite que la palabra de Dios transforme la vida de una persona y a su vez afecte positivamente a quienes les rodean. Es un recordatorio de que la fe genuina se manifiesta en la acción y en el testimonio cristiano que damos al mundo. Esta parábola destaca la importancia de preparar nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Debe ser recibida con entendimiento y una fe genuina. También enfatiza la responsabilidad de cada individuo de mantener su relación con Dios, arraigando su fe en la verdad y evitando que las preocupaciones mundanas la ahoguen. La parábola del buen samaritano, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37, es una historia profundamente arraigada en la fe cristiana y ofrece una visión valiosa sobre la compasión y la responsabilidad del creyente hacia su prójimo. El pasaje comienza con un experto en la ley intentando tenderle una trampa a Jesús y preguntándole: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, como a menudo hacía, respondió con una pregunta y le pidió que resumiera la ley. El experto citó el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Jesús elogió esta respuesta, pero el experto tenía una pregunta adicional. ¿Y quién es mi prójimo? Es en este momento que Jesús cuenta la parábola del buen samaritano. En ella, un hombre fue asaltado por bandidos y dejado medio muerto al borde del camino. Tanto un sacerdote como un levita pasaron de largo sin ayudar. Sin embargo, un samaritano, un individuo culturalmente despreciado por los judíos de la época, se compadeció del herido, lo cuidó, lo llevó a una posada y pagó por su recuperación. Jesús concluyó la parábola preguntando: ¿quién había sido el prójimo del hombre herido? El experto en la ley respondió: el que usó de misericordia con él. Esta parábola enseña varias lecciones clave. En primer lugar, muestra que el amor y la compasión no deben tener límites ni prejuicios. El samaritano no se detuvo a considerar la raza o el trasfondo del herido. Simplemente vio a un necesitado y actuó. En segundo lugar, la parábola resalta la importancia de la acción. No basta con conocer la ley o tener buenas intenciones. Debemos poner en práctica el amor a nuestro prójimo. Es clave vivir la fe a través de obras concretas. Es lamentable ver personas que conocen mucho de teología, que tienen estudios superiores como maestrías y doctorados, que sin embargo no refrendan su fe con las obras. No decimos que está mal estudiar, gloria a Dios si podemos hacer una maestría o doctorado en teología. El problema es cuando esto se queda en un mero conocimiento intelectual y no se traduce en expresiones de amor y misericordia con acciones que reflejen la fe que tenemos. Es como dice Santiago capítulo 2 versículo 26, la fe sin obras es muerta.
Finalmente, la parábola del buen samaritano nos recuerda que la compasión y el amor son esenciales para la vida eterna. Jesús destacó que el experto en la ley debía ir y hacer él lo mismo. En otras palabras, la vida eterna que se recibe de manera genuina produce obras que manifiestan la obediencia activa al mandamiento de amar al prójimo. Entonces, la parábola del buen samaritano nos llama a amar incondicionalmente, a actuar en compasión y a vivir la fe a través de obras que reflejen el amor de Dios hacia nuestros semejantes. Esta enseñanza trasciende las denominaciones religiosas y se convierte en un llamado universal a la práctica del amor y la misericordia. Antes de continuar, si te está gustando este video, dale un me gusta y compártelo para que más personas se beneficien de este contenido. Y recuerda suscribirte para que recibas más información valiosa que dará vida a tu alma. La parábola del hijo pródigo es una de las historias más conmovedoras y profundas que Jesús compartió con sus seguidores. A través de los personajes de un padre amoroso, un hijo pródigo y un hermano mayor, Jesús ilustró lecciones fundamentales sobre el amor de Dios y la actitud humana, desde una perspectiva que resuena con los principios cristianos plasmados en la Biblia. La historia se encuentra en Lucas 15, 11, 32 y comienza con un hijo menor que pide su parte de la herencia y la derrocha en una vida de excesos y pecado. Aquí vemos una actitud negativa caracterizada por la rebeldía y la búsqueda de la satisfacción personal a expensas de todo lo demás. En la época que se desarrolla esta parábola, esto bien podría representar el peor desprecio de un hijo hacia su padre. Esto nos muestra el total desinterés del hijo pródigo por su padre. Esto se relaciona con la idea de que el pecado separa al individuo de Dios y la elección de vivir en pecado es un rechazo a la voluntad de Dios. Luego, al verse perdido, habiendo perdido todo como consecuencia de su vida disipada, llena de pecado, el hijo recapacita y decide volver a la casa de su padre. Pero su actitud de nuevo no es la adecuada porque pone más peso a su pecado que al hecho de que sigue siendo hijo de su padre. Y regresa pidiendo perdón y diciéndole a su padre que ya no merece ser llamado su hijo. Sin embargo, el punto central de la parábola es la actitud del padre. Cuando el hijo pródigo regresa arrepentido y en ruinas, su padre lo recibe con los brazos abiertos, lo abraza y celebra su regreso. Esto refleja el amor incondicional de Dios que está dispuesto a perdonar y recibir a aquellos que se arrepienten sinceramente. En lugar de condenar al hijo pródigo, el padre muestra gracia y misericordia. La historia continúa con la actitud del hermano mayor que se siente resentido y celoso de la bienvenida que el padre da a su hermano perdido. Esta actitud refleja la autojustificación, creyéndose superior moralmente porque él sí le ha servido al padre todo el tiempo, en su opinión, de la mejor manera. También nos muestra la falta de compasión y la falta de perdón. Esta se considera una advertencia sobre el peligro del orgullo espiritual y la falta de amor fraternal. Es una lección sobre cómo debemos evitar juzgar a otros y recordar que todos somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. La parábola del hijo pródigo destaca las actitudes negativas del hijo pródigo y el hermano mayor, mientras que el padre representa el amor incondicional y la gracia de Dios. Esta historia subraya la importancia del arrepentimiento, la gracia divina y la necesidad de perdonar a los demás, recordando que somos todos pecadores en busca de la misericordia de Dios. La parábola del buen pastor es una de las más tiernas y poderosas parábolas que relató el Señor Jesucristo. Está plasmada en el pasaje de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 18. Jesús comienza esta parábola diciendo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí Jesús nos presenta la imagen de un redil, donde las ovejas encuentran seguridad y protección. Entendemos que el redil representa la comunidad de creyentes que siguen a Jesús como su pastor. Jesús continúa afirmando que Él es la puerta del redil.
Dice en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto resalta la importancia de una relación personal con Jesús como el único camino a la salvación y la vida eterna. Él es el único acceso al redil de Dios, donde encontramos sustento espiritual y paz. La parábola también destaca la relación íntima entre el pastor y sus ovejas. Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esta intimidad refleja la relación personal que Jesús busca con cada creyente. Él nos conoce individualmente y nos guía a través de su palabra y su Espíritu Santo. Además, Jesús compara a los falsos pastores con ladrones y salteadores que vienen a robar y destruir, como se ve en Juan capítulo 10, versículo 10. Esta advertencia resalta la importancia de discernir la verdad y seguir las enseñanzas de Jesús como las únicas confiables. Con esto se enfatiza la autoridad de las Escrituras como guía para discernir la voluntad de Dios y mantenerse en el camino correcto. Jesús habla de su sacrificio voluntario por sus ovejas, diciendo, yo doy mi vida por las ovejas, como lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 15. Aquí apreciamos el énfasis en la expiación y el amor redentor de Cristo. Creemos que Jesús dio su vida en la cruz para pagar por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Juan capítulo 10, versículo 16 es la clave de toda la parábola. Las otras ovejas a las que se refería el Señor aquí son los gentiles, es decir, todos los que no son judíos. Su venida al mundo tuvo una especial relación con las ovejas de Israel, pero tenía también en mente la salvación de los gentiles. Las ovejas gentiles no eran del redil judío, pero el gran corazón de compasión del Señor Jesús incluía también aquellas ovejas y estaba divinamente constreñido a traerlas a sí mismo. Él sabía que estarían más dispuestas a oír su voz que el pueblo judío. La parábola del buen pastor ofrece valiosas lecciones sobre la relación entre Jesús y sus seguidores. Esta parábola subraya la importancia de una relación personal con Jesús como la única puerta al redil de Dios, la necesidad de discernir la verdad a través de las Escrituras y el amor sacrificial de Jesús por sus ovejas. Nos muestra que la salvación no es exclusiva para el pueblo judío, sino para todo aquel que cree en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Esta parábola sigue siendo una fuente de inspiración y guía para todos los creyentes en su camino de fe. Una de las parábolas más impactantes y que nos reta a tomar acción inmediata es la parábola de Lázaro y el rico, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. La parábola comienza así en los versículos 19 al 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. En esta parábola Jesús relata la historia de dos hombres cuyas vidas son radicalmente opuestas. El rico disfruta de abundancia material y se preocupa solo por su propio bienestar, mientras que Lázaro, un mendigo afligido por la enfermedad y la pobreza, está completamente desamparado. Sin embargo, el punto central de la parábola no radica en las circunstancias terrenales de estos hombres, sino en lo que sucede después de la muerte. Siguiendo con el relato, en los versículos 22 al 23 leemos: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Enfatizamos la importancia de las decisiones tomadas en vida y sus consecuencias eternas. La parábola señala que Lázaro, el mendigo, es llevado al seno de Abraham, lo que se interpreta como un lugar de paz y bendición en la presencia de Dios. En contraste, el rico, a pesar de su prosperidad terrenal, sufre tormento en el Hades. Esto resalta que la riqueza material no garantiza la salvación ni el favor divino, y muestra cómo el rico termina por la eternidad sufriendo en el infierno, que por cierto sí existe. Es tal la realidad del infierno que Jesucristo habló en muchos pasajes sobre el infierno
y cómo este es un lugar de tormento, como el que sufre el rico en este pasaje. La parábola continúa con el rico rogando a Abraham que envíe a Lázaro a advertir a sus hermanos para que no sufran el mismo destino. Abraham responde que tienen a Moisés y los profetas para guiarlos, y que si no escuchan sus enseñanzas, tampoco se convencerán aunque alguien resucite de entre los muertos. Esto destaca la importancia de prestar atención a la palabra de Dios y arrepentirse mientras estamos en vida, en lugar de esperar señales milagrosas. Una mala interpretación que algunos le han dado a esta parábola es sobre lo malas que son las riquezas y cómo los ricos van al infierno. Esto no está acorde con la verdadera enseñanza bíblica. Lo que afirma la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10 es: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema es la codicia, es el amor al dinero, es poner al dinero por encima de Dios. Todo lo que esté por encima de Dios es idolatría y es condenado por Dios. Esta parábola de Lázaro y el rico ilustra el contraste entre las recompensas eternas para aquellos que viven con generosidad y fe, en comparación con aquellos que se enfocan exclusivamente en la riqueza material y desatienden las enseñanzas divinas. Esta parábola resalta la importancia de tomar decisiones sabias y piadosas en la vida terrenal, ya que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Y hablando de consecuencias eternas, si aún no sabes cómo hacer parte de la familia de Dios y garantizar, disfrutar de la gloria de Dios para la eternidad como pudo gozar Lázaro, entonces mira este video que aparece en la pantalla a la derecha para que hoy sea el día de tu salvación.